Bien, entonces, igual que con el proyecto que vimos la clase pasada, Supermark, para generar un diagrama de clases, para presentar un diagrama inicial sobre este proyecto, vamos a tener siempre lo que vamos a comenzar haciendo es establecer el contexto del problema que tenemos, ¿no? O sea, pensar qué es lo que nos han propuesto nosotros nuestros clientes y luego ir elaborando así este diagrama que nos va a permitir estructurar ese sistema, ¿no? O sea, nosotros decimos, con este diagrama deberíamos poder resolver este problema. Si en algún momento nuestro cliente nos pide una modificación, entonces habrá que hacer eh, una cierta cantidad de cambios sobre ese diagrama, ¿no? Pero la idea es que esto refleje el estado final del producto que vamos a tener, del software que vamos a implementar, ¿no? Entonces, em, lógicamente lo primero que hacemos es volver a analizar el contexto. Ya lo vimos en otra clase, pero bueno, para repetir, para refrescar un poco lo que es Cinemar, es una cadena de cines, ¿no? Justamente es una empresa que se dedica a proyectar películas que están dedicadas principalmente al público adolescente. Entonces, solo en esta pequeña parte del contexto ya vemos, cuanto menos vemos una clase que va a participar, ¿no? Vemos uno de las entidades que vamos a tener que poner en nuestro diagrama de clases. Una película fundamental en un cine debería estar estructurada, ¿no? Debería ser una clase que tenga ciertos atributos, ¿no? El nombre de la película, quizás el director de la película, eh, qué formato tiene la misma, la duración, muchas otras características, ¿no? Ya se les irán ocurriendo algunas. En cuanto hablamos de películas, ya se nos vienen algunas cosas a la mente, ¿no? Y bueno, particularmente esto nos va a ser útil, nos dice esencialmente dedicadas al público adolescente. Esto va a ser útil para definir un atributo para los clientes, ¿no? Em, Cuando decimos que están dedicados al público adolescente, estamos dando un cierto criterio de que sería bueno conocer quiénes son cómo son los usuarios o los clientes que tenemos. En principio, cuando se implemente este software, deberían seguir siendo mayoritariamente adolescentes, ¿no? Y sería bueno hacer un control sobre qué edad tienen esos usuarios que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener un atributo que dentro de la clase cliente que habrá que formar, ¿no? Clase cliente, clase usuario, eh, que nos permita definir qué edad tiene el mismo, ¿no? La fecha de nacimiento, quizás un atributo entero que nos diga su edad, ya lo iremos definiendo. Y bueno, eh, luego nos dicen que este cine cuenta con una cierta cantidad de salas, espacios físicos, ¿no? Donde se reproduce la película como tal, ¿no? Donde se proyecta. Tiene diferentes capacidades, o sea que tiene una cantidad limitada de butacas. Ya nos está dando más características de la sala, ¿no? Nos está brindando cierta información. Nos dice que, por supuesto, las salas pueden ser de diferentes formatos, ¿no? 2D o 3D. Y el precio varía lógicamente entre un formato o el otro. O sea, si la película reproducida está en formato 2D, va a ser de X precio. Si es de 3D, va a ser lógicamente más caro, ¿no? Y bueno, em, luego de esto vemos algunas otras aclaraciones también. Los clientes, lógicamente, antes de implementar el software, los clientes tienen que presentarse en la ventanilla de Cinemar, tienen que estar en una boletería, ¿no? Y pedir eh, todos de manera presencial su entrada, su boleto para la película que quieren. Y lo que les provee Cinemar es una tarjeta de descuento que siempre y cuando esos clientes hayan visitado, visto, aunque sea 6 películas en los últimos, o sea, hayan comprado 6 entradas, disculpen, en los últimos 3 meses, podemos decir que son clientes regulares y tienen acceso a esta tarjeta, ¿no? Ya establecen otras restricciones. Entonces, por ejemplo, para saber, para llevar el control sobre sobre cuántas veces vino un usuario, lo correcto sería, bueno, lógicamente tener una clase usuario, como habíamos visto antes, ¿no? Como ya había mencionado, y tener, por supuesto, un registro de todas las compras que hizo ese usuario, de cada reserva, para cada película a la cual él asistió, ¿no? A cada función que se presentó. Entonces, con todo eso podríamos determinar
si debería tener esa tarjeta de descuento, ¿no? Y por supuesto nos dicen los últimos 3 meses, o sea, nos está diciendo que deberíamos tener fechada, deberíamos capturar el momento en el que se realiza la compra de esa entrada también. Nos está brindando muchas más características de esas clases, ¿no? Que vamos a implementar. Y bueno, en caso contrario, no se hace ningún descuento, obviamente. Luego nos brinda los porcentajes de los descuentos, dependiendo del día de la semana que se haga, que vaya a hacer esa función, eh, vamos a, vamos a implementar un descuento u otro, ¿no? Disculpen, dependiendo del día en que se compre la entrada. Es diferente al día que se emita, ¿no? ¿Me explico? Podría yo querer ver una película que se va a emitir el jueves, disculpen, el sábado, hoy es día jueves, lo compro hoy, entonces a mí me corresponde, si yo cumplo con este requisito, ¿no? De haber ido 6 veces en los últimos 3 meses, el descuento que me corresponde es del 15%, no del 10%, aunque la sesión sea el día sábado, ¿no? Lo hacemos el día, o sea, aplicamos el descuento del día en que hacemos la compra, no del día en que se emite la película. Eso, por ejemplo, si han ido a Hoyts alguna vez o a Cinemark, eh, se aplica este mismo criterio. Convencionalmente lo hacían, en los últimos meses, me sabrán disculpar, no he ido mucho al cine este último par de meses, este principio de año en realidad, así que no sé si Está se sigue enseñando, no, implementando. está enseñando no Java, por Ya, eso no ya, va al ya, cine. ya, pero bueno, no sé si se sigue implementando el mismo sistema, pero bueno, convencionalmente se hacía así, ¿no? Em, este es un criterio, ¿no? Es una restricción que se está imponiendo. Otro cine, por ejemplo, podría implementar eh, que el descuento se aplique sobre el día en que se emite esa sesión, ¿no? Aunque sea hoy día jueves, yo podría aplicar el descuento del día sábado en el cual yo quiero comprar esa entrada, ¿no? Pero ese sería otro criterio a implementar. Todo depende de lo que quiera, lógicamente, Cinemar. Pero bueno, em, continuando, bueno, nos presenta la problemática como tal Cinemar, o sea, nos está diciendo qué es lo que hay que resolver. Lógicamente, implementar esta plataforma de la que estamos hablando, llevar un control de los clientes, o sea, volvemos a reiterar que un cliente, un usuario de Cinemar debería existir una tabla, ya vemos que hay algo que representar en el diagrama de clases. Vemos que tenemos que realizar reservas de las butacas. O sea, nos está diciendo lo que compramos es una butaca en realidad. O sea, compramos ese espacio físico, la butaca que, bueno, lógicamente estará en una sala y será para una película en particular. Sobre eso es que se hace una reserva. Ya nos está brindando más información, ¿no? Y bueno, esa reserva lógicamente va a ser el registro que nos permita a nosotros decir, es un cliente regular, cada cuánto viene al cine, cumple con las condiciones para acceder a ese descuento. Todo eso nos va a permitir la reserva de cada butaca, ¿no? Ese conjunto de reservas en realidad. Y bueno, lógicamente otorgar el descuento del que hablamos hace un momento. Em, bueno, luego simplemente nos está diciendo cuál sería la mecánica que se está implementando actualmente, cómo serán las reservas en realidad, en qué horarios deberían realizarse esas reservas, algunas consideraciones principales, pero bueno, este en particular lo iremos viendo más adelante. Tiene que ver más con funcionalidad. De momento estamos estructurando, ¿no? Cada elemento que necesitamos, pero bueno. Y bueno, lógicamente para todo lo que para la solución que hay que implementar, vamos a ver que vuelven a aparecer esas clases, un usuario debe poder registrarse, iniciar una sesión, crear una reserva, vemos que reserva se repite otra vez, lógicamente va a ser una clase, ¿no? Podría ser un comprobante también, esto lo pueden abstraer, cada uno lo puede ver de diferentes perspectivas, ¿no? Yo lo que quiero es el comprobante de esa reserva, por ejemplo, un recibo. Yo lo que quiero es la orden de compra sobre esa película. Lo pueden plantear con diferentes nombres esa clase, pero todo hace referencia a lo mismo, ¿no? El momento en el que yo reservo esa película, en el momento en el que yo hago el pago por una película que voy a ver en un futuro, ¿no? Para no ir a buscar, para no ir a comprar de manera presencial esa entrada.
y no tener que demorar en las filas, lógicamente, ¿no? Bueno, lógicamente después modificar una reserva, observar las reservas que ya he realizado en algún momento y ver un histórico de todas las entradas compradas. Todo esto nos lo va a permitir la clase reserva. Em, Ver reserva de todos los clientes, algo que puede hacer la administración o de un cliente en particular. Crear una sala con una película, o sea, permitir un espacio físico para lógicamente que se reproduzca una película, modificar una sala, eliminar una sala y bueno, modificar estos descuentos de los que hablamos antes, ¿no? Estos porcentajes. Y bueno, troncales, esta parte de acá hace referencia a que sea un cliente, ¿no? O sea, ya se haya registrado un usuario de esta plataforma o no, debería poder cuanto mínimo ver la sala, ¿no? Si le interesa una película, bueno, se registrará para poder hacer una reserva. Pero como mínimo, eh, esté registrado o no, debería poder ver las películas. Ya luego poder hacer una reserva para registrarse y así asistir al cine mediante esta plataforma, ¿no? Em, entonces, como vemos, es algo convencional, no es tan descabellado, pero vamos analizando y vamos viendo qué características tiene o qué características fundamentales debería tener cada clase. Em, y bueno, por último, un par de consideraciones, que esto suele traer dudas. Em, Estas consideraciones que vemos aquí nos van a permitir, yo les voy a mostrar en principio hoy dos posibles soluciones al problema. Una es muy sencilla, pero no refleja mucho lo que es la realidad. Lo pueden presentar si quieren así, con la solución más simple, ¿no? Pero van a ver que no es natural, ¿no? O sea, no es algo que ocurra mucho en la realidad. Luego les voy a presentar una solución con una clase adicional, con una pequeña modificación. Vamos a ver que cambia mucho la dinámica. O sea, nos va a permitir, no, le va a dar más libertad al diagrama y nos va a reflejar mejor cómo podría ser el cine, ¿no? Le va a permitir también a los mismos administradores de Cinemark tener una versatilidad más grande. Entonces, esa restricción justamente que cambia el modelo nos dice lo siguiente: no se vencerán las películas, sino que será por la creación de una sala. Esto básicamente nos está diciendo una sala, el espacio físico en el que se reproduce una película, tiene justamente asociada una película, ¿no? Donde se reproduce. Pero la idea de esto es que esa sala solo reproduce esa película, ¿no? Podríamos decir, imaginen que tengo 8 salas en Cinemark. Yo digo, bueno, en la sala 4 reproduzco eh, Jurassic World, la última que creo que está ahora en cartelera. Em, entonces, ¿qué ocurre? Solamente se puede reproducir en esa sala, pongamos la sala 4, creo que había dicho, es el número que le ponemos, entonces todos los días se reproduce esa película y solo esa película, y nunca acaba, siempre va a reproducirse la misma. Entonces, esta restricción, como vemos, no refleja mucho la realidad, pero simplifica nuestro diagrama, ¿no? Y nos ahorra muchos problemas a nosotros como programadores. El problema, lógicamente, va a ser para Cinemar, porque con este sistema él estaría obligado a que solamente pueda reproducir una película en una sala, ¿no? No puede poner películas diferentes en la misma sala. Eh, y eso quizás puede ser un inconveniente en algún punto, ¿no? Para esta empresa. Em, ¿Cuándo puedo hacer que una sala deje de reproducir una película en particular? Modificando la sala, ¿no? O sea, cambiando la película que tiene asociada, pero lógicamente si cambio la película, ahora solamente se va a reproducir esa nueva película. Entonces, como vemos, es algo que a veces es engorroso, ¿no? Se puede manejar así, pero le da más trabajo a la administración de Cinemark. Ellos van a tener que continuamente ir haciendo los cambios cada vez que una película entre o salga de cartelera, o para gestionar las sesiones, por ejemplo, en un día. Imaginan eh, que en un día, en una sola sala, quisieran reproducir 4 películas diferentes. Entonces, la administración va a tener que hacer 4 cambios en ese día. Y como ven, no es muy cómodo. Y en el histórico, en todo el tiempo que lleve implementándose esta plataforma, va a ser algo más engorroso, ¿no? No sé si se entiende la problemática, por ahí alguien
no capta la esencia de este problema que tenemos acá, de esta restricción. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Muy bien. Bueno, después vamos a volver a esto. Cuando implementemos las salas, vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál es ese cambio que yo les digo que nos puede simplificar las cosas. Bueno, la reserva implica el pago de la entrada. Esto es para facilitar también la codificación. Básicamente, no hay la reserva como tal es más bien un pago anticipado, ¿no? O sea, lo que va a permitir nuestra plataforma es pagar la entrada mediante algún tipo de medio de pago, ¿no? Una tarjeta de crédito, una transferencia, algún otro medio. Y lo que va a pasar es que una vez se abone eso, vamos a pasar a tener la entrada de manera digital, ¿no? Entonces nosotros simplemente vamos al cine, presentamos un recibo, un comprobante, ¿no? Un comprobante digital, o por ejemplo un QR se puede generar con algo más con algo más de código, y presentamos eso y con eso directamente entramos a la película, ¿no? No hay que hacer fila en la boletería, no hay que hacer nada de eso, simplemente vamos a esperar, vamos a ir a nuestra sala al momento que comienza la película. Pero como ven, no es una reserva como tal, es más bien un pago anticipado. Esto otra vez es para facilitar la implementación. Si tuvieran que tomar en cuenta reservar, o sea, lo que es reservar sería, lo que es reservar en la realidad sería eh, marcar un espacio como mío, y yo tengo que ir en algún momento antes de que comience la película y abonar por esa reserva, ¿no? Abonar por ese espacio en físico. Eso es algo más engorroso de mostrar dentro de un diagrama de clases y de implementar también, así que nosotros les damos esta opción que es más simple. Y bueno, luego las reservas solo se pueden modificar siempre y cuando se hagan antes de la función. Esto es evidente, ¿no? Si la película ya comenzó, yo no voy a querer cancelar una reserva o querer cambiarlo para otra película. Esto no está permitido, ¿no? Si me perdí la película, si no fui en el momento que yo tenía, que comenzaba la sesión, entonces es mi culpa, ¿no? Cinemar no se puede hacer cargo de eso. Entonces, esa es otra restricción. Y bueno, las funciones son todos los días, que esto viene acoplado con la primera restricción. Pero bueno, una vez tenemos todo ese contexto, como hemos visto, ya hay algunas clases, he nombrado algunas clases que tenemos que implementar. Lógicamente, lo primero quizá podría ser el usuario o cliente, ¿no? Esta clase la pueden llamar como prefieran. Si ven Eclipse, ¿no? Por ahí, sí, deberían poder Sí, verlo. profe, sí. Sí, Bueno, se ve. y bueno, y para no perder mucho tiempo explicando la clase de usuario, ya que lo vimos la clase anterior, ¿no? Cuando hablamos de Supermark, voy a utilizar justamente lo que tenemos aquí en Supermark para ir acelerando un poco el proceso, ¿no? Y vamos a modificar este usuario, esto es código Supermark, ¿no? Pero lo vamos a modificar un poco para que sea más acorde al problema de Cinemar. Entonces, em, el ID, bueno, podría sernos útil para identificar a cada usuario registrado en nuestro sistema de manera única, quizás si no por el DNI, o por ejemplo, algo que va a ser útil y que no lo agregué en la clase usuario, la clase pasada, se me pasó por alto. Algo que es muy útil también es justamente el email. Creo que me lo dijeron incluso por el chat, me sabrán disculpar, pero no agregué este atributo. Podría ser útil, pero otra vez ustedes deberían complementar esas clases. Em, y bueno, el domicilio en este contexto para Cinemark creo que no sería muy útil, ¿no? No tiene mucho sentido manejar el domicilio del usuario si ese usuario tiene que ir hasta el cine para ver la película. Es algo que quizás es un dato innecesario, ¿no? Estamos malgastando recursos en tener el domicilio como atributo. Entonces, con esto ya podríamos reflejar más o menos todo. Un momento genero los getter y setter. Y bueno, como yo les había dicho al principio del contexto, nos dicen
yo les había dicho que quizás sería bueno llevar un registro de qué edad de qué edad tienen mis clientes, ¿no? Mis usuarios. Entonces, esto lo pueden implementar de dos maneras. Esta manera, primero les muestro, esto yo personalmente no lo haría, se puede hacer, pero lleva más controles, ¿no? En realidad van a tener que hacer que el usuario haga controles continuos o que la administración haga controles continuos. Alguno de los dos va a tener que estar todo el tiempo revisando si estos datos están actualizados. Esta implementación, utilizar un atributo edad, me obliga a mí a hacer un control cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esa edad le ingresa un usuario en un momento específico. Entonces, imaginen que ese usuario tiene, no lo sé, 15 años, quiere ver una película más 16, SAM 16 creo que es el formato, la categoría, y, y no lo puede hacer. Bueno, pero en el futuro sigue registrado dentro de Cinemar, hay una película nueva, tiene el mismo formato, la misma clasificación, y bueno, entonces quiere ir a ver esa película. ¿Qué ocurre? Si no está actualizado ese atributo de edad, no va a poder verla aunque quiera, ¿no? Él va a tener que entrar a la aplicación, cambiar su edad. Eso es algo, como ven, es algo que también afecta un poco la seguridad del sistema, ¿no? O si no, lo deberá hacer un administrador de Cinemar. Como ven, utilizar un entero como atributo para decir la edad es algo que nos conlleva más problemas que soluciones. Entonces, lo que yo recomiendo es tener un atributo fecha de nacimiento, que es un dato estático, se ingresa una vez y sabemos que eso no cambia, ¿no? Todos nacimos un día y es así para siempre. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer para saber qué edad tiene ese usuario y si es apto para ver esa película, ¿no? Dependiendo de su clasificación. Entonces podríamos decir, simplemente con un algoritmo, ¿no? Con un método, podemos decir qué día es hoy, qué día nació, cuál es su fecha de nacimiento y hacer la diferencia, ¿no? Y sabemos cuál es su edad. Entonces, no es algo que debería ser muy complejo. Y nos provee, aquí como ven, no hay que hacer un cambio continuo, no hay que hacer controles sobre qué edad tiene. Llamamos un método y el método nos dice qué edad tiene. Siempre calcula en base a esta fecha de nacimiento. Entonces, esta es la mejor solución que podrían implementar en ese sentido. Em, Disculpen, voy a añadir los getters y setters. Ahí está, estos dos atributos. Y bueno, quizás a alguien se le ocurre otro atributo que puede ser útil para un cliente de Cinemar o un usuario de Cinemar, pero bueno, eso ya lo dejo a su criterio. Disculpen, y bueno, la otra clase que dijimos que tenemos que implementar es película, lógicamente, ¿no? En un cine se reproducen películas y bueno, vamos a necesitar que cumplan con ciertas características. La película tiene un nombre. Tenemos que saber qué película vamos a ver. Tiene una colección de... Los datos entre el director, los protagonistas, claro. Exacto. Bueno, yo le voy a poner reparto. Em, em, Podríamos tener también, disculpen, algún otro dato de la película que puede ser útil es la duración, ¿no? Esto creo que sí es fundamental. Quizás alguien no quiere ver una película que dure como 3 horas, o que no quiere ver una versión extendida de una película, bueno, quizás es algo que suma o resta al momento de elegir. Entonces, bueno, es un dato curioso que puede ser útil. Un entero, decimos la duración es en minutos, ¿no? Entonces 90 minutos, 120 minutos, 160 minutos,
lo que sea que dure la película, ¿no? Por lo general es el tipo de medida que utilizan para saber la duración de una película. Se puede utilizar una clase especializada también para la duración, o sea, utilizar eh, una clase time, ¿no? Que nos diga horas y minutos también, pero bueno, yo la verdad creo que con esto es más que suficiente, ¿no? Creo que la mayoría lo entenderá. Si quieren implementarlo de otra manera, adelante, eso no lo discuto, pero bueno, yo les doy mi perspectiva, ¿no? Em, y bueno, por supuesto, para la película, Perdón, profe, si fuera una saga, ¿no sería interesante poner qué número de película de la saga es? ¿O que si forma parte de una saga? algo que quizás nos ayuda a complementar esto que decís es tener una sinopsis, ¿no? Tenemos un poco más de datos complementarios, entonces en la sinopsis nos puede decir que si es la continuación de una película, si es una saga nueva, ¿no? Si es una película independiente, lo podríamos saber acá. Algún otro atributo, ¿no? Em, y bueno, dentro de otros, dentro de otros que pueden ser fundamentales. Y algo que yo considero que es útil, yo les planteo de dos maneras que lo pueden hacer. Esto no cambia mucho el modelo, pero algo que pueden hacer es, por ejemplo, tener una clasificación. Habíamos hablado hace un rato de que no todos los usuarios, no todos los clientes son aptos para ver todas las películas, ¿no? Em, hay películas que son para todo público, películas que solo se pueden ver para mayores de 16, mayores de 18, mayores de 12 y mayores de 7, si no me equivoco. Hay otras clasificaciones también, pero bueno, esas son las convencionales. Hay otras que están, por ejemplo, son aptas para todo público, pero están enfocadas solo a público infantil, ¿no? Es para que lo vayan a ver niños en general. Pero bueno, todo eso también nos lo puede brindar. Entonces, la clasificación, esa clasificación como tal, podríamos ponerlo a través de un tipo de dato string. Esa es una solución factible. Decir, justamente establecer estos nombres, ¿no? Esas descripciones, perdón. Eh, esos Profe, identificadores que tiene cada clasificación. Sí, podríamos poner también si es drama, si es el tipo de película que es, la podríamos poner en algún lugar, ¿no? claro, vos En decís el género, ¿no? Como el tal. género, eso. Exacto. Sí, es un buen tipo de dato. Es un buen atributo, disculpe. Pero bueno, para la clasificación, como les decía, yo quiero proponerles otra solución. Si quieren, lo pueden dejar así. Pueden complementarlo de una manera un poco mejor, porque a veces uno quiere más información, ¿no? Quizás alguien que es la primera vez que va a ver una película o no está acostumbrado a verlo, ve esto y no sabe qué es. O, por ejemplo, ve esto y no sabe qué es, ¿no? Entonces, uno por lo general quiere saber lo que hace referencia a esa clasificación. Son bastante descriptivos igual los identificadores que tiene cada clasificación, ¿no? Pero una mejor solución es quizás utilizar una clase, ¿no? Clasificación. Y bueno, y luego implementar esta clase. Y bueno, y en esta clase tendremos el identificador de la clasificación, ¿no? Que es lo que les había nombrado hace un momento. Esto, por ejemplo, esos serán los identificadores, ¿no? Depende de qué clasificación estemos hablando. Pero algo para que sea más descriptivo es que podemos tener otra cadena de texto que nos diga, por ejemplo, disculpen, una descripción de esa clasificación como tal. Por ejemplo, si una película, creo que era de el SAM 7 o el SAM 12, no me acuerdo exactamente, pero bueno, básicamente para que una película esté en una clasificación u otra, tiene que haber un contenido explícito específico en cada uno de ellos. Los primeros suelen ser miedo o terror, ¿no?
Eso ya creo que lo diferencia de, o angustia, si no me equivoco, lo diferencia de que sea apto para todo público a que esté dentro, por ejemplo, creo que es de SAM 7 o de SAM 12. Después, lógicamente, violencia, em, consumo de drogas, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, eso nos lo puede especificar acá y así, por ejemplo, no mandar a cualquier niño a ver una película. Podemos registrarlo y lógicamente si es menor de edad deberá ir acompañado de un adulto. Em, si es que le permiten ver la película como tal, ¿no? Entonces, esto es un poco más complementario, nos brinda más información. Si no, otra vez, simplemente pueden utilizar un tipo de dato string, lo que ustedes gusten, lo que les parezca más cómodo. Em, y algo similar puede pasar en lo siguiente, disculpen, private string género, podríamos tener yo podría tener el formato de la película, con formato me refiero a es 2D, es 3D, que son los únicos dos formatos que plantea la problemática, pero un día Cinemark puede crecer mucho y querer traer salas muy modernas y, por ejemplo, implementar el 4DX, que son salas donde las sillas se mueven también, ¿no? Y nos dan una inmersión más profunda, ¿no? Nos hacen sentir que estamos dentro de la película. O salas 5D también hay que tienen muchas más mecánicas, pero bueno, podría ocurrir, ¿no? Entonces, un atributo que quizás es útil es el formato. También va a ser útil, lógicamente, para decir, esta película, este formato es fundamental porque nos va a poder decir, ¿es 2D o es 3D? O para nosotros, o más bien para Cinemark, le va a poder decir, ¿aplico el precio de 2D o aplico el precio de 3D, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que cobrar? Entonces, lógicamente, este formato nos brinda esa información también, ¿no? Quizás eso es lo más importante para la administración. Y Em, también eso no condicionaría en qué sala la va a dar, porque no todas tienen los efectos. exacto. No todas Claro, las salas tienen los recursos claro. para reproducir una película de X formato u otro, ¿no? Solo las habilitadas pueden reproducir 3D, por Claro. ejemplo. Podríamos tener dos salas nada más para eso. Y bueno, otra cosa que también podemos agregar sería, por ejemplo, algo que es muy común, el idioma. A veces no están, a veces solamente están en el idioma nativo de la película, ¿no? O donde se filmó, el idioma convencional que tienen todos, pueden ser inglés, pero siempre hay películas dobladas, ¿no? Y otra cosa que es útil es saber si esa película está subtitulada también, ¿no? Por lo general, si está en un idioma que no es propio, en este caso sería de Argentina, ¿no? O sea, si es una película que no está en español, suele estar cuanto menos subtitulada, ese es el caso, ¿no? Hay cines que, por ejemplo, solo la reproducen en inglés, solo en el idioma, ¿no? Sin subtítulos ni nada. Hay un par de cines que conozco que hacen eso, pero eh, es la idea, ¿no? Podemos añadirlo, si no lo consideran necesario, esto lo pueden quitar, pero bueno, debería existir esa opción, ¿no? Y bueno, subtitulada en todo caso, si los subtítulos son solo en un idioma, ¿no? O sea, solo hay subtítulos en español, por ejemplo, esto también puede ser un tipo de dato booleano, ¿no? ¿Está subtitulada o no está subtitulada? ¿Esto es verdadero o esto es falso, ¿no? O sea, ¿está subtitulada en español o no está subtitulada en español? Si es algo más complejo, ¿no? Si existen subtítulos que sean de varios idiomas diferentes, entonces un dato booleano no es suficiente. Un dato string sería algo mucho más complementario, ¿no? Nos podría brindar más información. Esto lo dejo a su criterio. Em, yo lo voy a dejar en boolean para que lo recuerden simplemente, que es más que suficiente cuando no hay demasiados criterios, pero bueno, sepan que puede ser algo más complejo. Igual que con clasificación, que yo me pude haber quedado con un dato string simplemente y poner el identificador. Si yo necesito más información, tener una descripción, tener una clase especializada es lo mejor. Eh, y teniendo en cuenta eso, yo podría tener, disculpen, para una película, como ven, el formato, el idioma, si está subtitulado o no, son cosas que van muy de la mano, ¿no? O sea, nos dicen
eh, nos dicen características fundamentales que a nosotros nos van a importar al momento de hacer una compra, ¿no? En general, para ponerles un contexto un poco más grande, en general, no importa, eh, nosotros, por ejemplo, no importa qué película tengamos, qué película queramos ver, por ejemplo, pongo de vuelta el ejemplo este de Jurassic World, eh, no importa si esa película está en formato 2D, 3D, 4D, si se da el caso, etcétera, ¿no? No nos importa. El género siempre se mantiene igual para esa película, ¿no? Entonces, vemos que el formato, el idioma y que esté subtitulada o no es algo que sí es variable, ¿no? Es algo que quizás es independiente de la película, porque eso puede estar también, por ejemplo, en una serie, en algunos servicios de streaming, es algo que es que son atributos que están asociados a película, pero que podrían vivir de manera independiente en otra clase. Entonces, algo que pueden hacer, que también ayuda mucho, es tener una clase tipo de película como tal, ¿no? Entonces, van a tener varios tipos de película, varios formatos específicos que van a ser los convencionales de su cine, ¿no? Por ejemplo, en este cine, los formatos que hay son 2D. Lo pongo todo en una cadena, ¿no? Pero recuerden que son varios tipos de datos. Va a ser 2D, español, bueno, audio latino en realidad. Y por ejemplo, true, ¿no? O sea que, bueno, perdón, false. O sea, audio latino no está subtitulado, está en 2D. Otro tipo de formato posible, que es convencional, es muy convencional, 3D, audio latino, lógicamente sin subtítulos. Otro tipo de formato que pueden tener castellano, ¿no? Esto sería, bueno, los subtítulos en esos casos no suelen ir, como ven, es información que es un poco más complementaria. Y esto ya no es que sea únicamente de las películas, puede haber otras estructuras, puede haber otras clases que también lo implementen. Por eso yo se los propongo, lo pueden tener en una clase única al tipo de la película y entonces estos tres atributos que veían aquí pasarían a ser uno solo. Y de esta manera complementan toda la información, ¿no? Y bueno, lógicamente esta clase tendrá, por supuesto, sus métodos, getter setters, el constructor correspondiente también, si es necesario. Y disculpen, para clasificación lo mismo, ¿no? Selecciono todo, constructores, me falta el constructor, pero bueno, la idea se sigue manteniendo, ¿no? Tengo una película que algunos de sus atributos son algo complejos, pero nos brindan más información. Si ustedes quieren tener el formato original de la película, la clase que les mostré al inicio, sin tener que implementar clasificación y película, o sea que sean datos, atributos simples, strings convencionales, ¿no? Lo más sencillo, lo pueden implementar de esa manera, si no, pueden utilizar esta base que les estoy dando yo. Y bueno, lógicamente esta película, ay, perdonan, aquí source, generar un constructor, un constructor específico y por supuesto todos los métodos de acceso. Bien, entonces ya con esto podemos reflejar gran parte del sistema, ¿no? Voy a utilizar, voy a comenzar a ver mi diagrama de clases. Y bueno, lógicamente voy a volcar la clasificación de la película como tal. Como ven, ya podemos ver cómo es que son estas dependencias, ¿no? Cómo es que son disculpen, estas asociaciones, estas relaciones. Vemos que clasificación
es una parte de la película, ¿no? Es una clase parte, este sería el todo, esta es la clase que tiene más peso, la película como tal. Y entre tipo de película y película, lógicamente la clase que tiene más peso, la clase todo es película, y esta es la clase parte, y vemos cómo se establece esa relación. Lo que nos falta decir es lógicamente la multiplicidad. Yo como voy a estar continuamente modificando este diagrama, la clase de hoy no lo voy a establecer ahora mismo, lo podemos ver si quieren, lo podemos hablar al final de la clase, pero bueno, como ven, ya voy reflejando algo del sistema. ¿Qué va a ocurrir? Tengo mi película con su clasificación y su tipo, ¿no? Todas sus características fundamentales, pero yo voy a querer, lógicamente, que un usuario pueda visualizar una película. Pero vemos que no hay una relación directa entre ellos. Y tiene sentido porque a pesar de que yo, o sea, una película es más bien el concepto como tal, es es lo que se va a visualizar, pero yo lo que necesito o yo lo que voy a ver es la función de esa película, ¿no? O sea, yo voy a reservar una butaca en una sala específica donde se va a transmitir, donde se va a reproducir esa película. Entonces, vemos que van a ser necesarias otras clases intermedias antes de que el usuario pueda comunicarse o pueda visualizar esto. O sea, hay más clases de por medio en esta relación. No es una relación directa entre usuario y película, por ejemplo. No se da este caso. Pero de momento se entiende el diagrama, ¿no? Sí. Perfecto. Em, Profe, ¿yo estoy crazy o usted no puso en ningún lado el horario de la película? ¿O eso va a depender cuando después definan las butacas y eso? es una buena pregunta. Yo podría poner aquí el horario de la película, pero recuerda que en esencia eh, mm, una película no tiene horario, ¿no? Porque me explico. No, no, por eso, la película no, pero la función sí. Entonces, La función va a función, ser sí. otra, función Exa- va a ser después otra clase. exacto, exacto. Claro, claro. Bien, perfecto. O sea, está muy bien esa interpretación. Pero bueno, entonces, lógicamente, una película se reproduce en una sesión. Eso es lo que queremos establecer. Entonces, lógicamente, vamos a tener, bueno, ya que justo hablaste de las sesiones o funciones, ¿no? Una sesión o una función, como lo quieran llamar, o sea, es el evento en el que se reproduce la película. eh, es lo que nosotros queremos representar. O sea, nosotros vamos a reservar sobre una sesión en una butaca específica, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo lo voy a llamar sesión. Este es el nombre de la clase que he estado utilizando hasta ahora. eh, pero bueno, yo lo voy a establecer así. Em, muy bien, y esta clase es muy importante, vamos a ver después que tiene mucho peso, porque es lo que va a permitir nos va a permitir hacer referencia a esta restricción. Después vamos a ver que si implementamos sesión o no, el diagrama cambia completamente y reflejamos dos realidades distintas. Entonces, primero que nada, ya que comenzamos con sesión, private, en una sesión, lógicamente, o en una función se reproduce una película. Entonces tengo que decir qué película está asociada a esa sesión. También, por supuesto, esta sesión se da en un espacio físico, ¿no? Se da en una sala. Entonces, bueno, aquí yo ya puse como tal la siguiente clase que hay que implementar, ¿no? ¿Por qué puse sala? ¿Por qué, por qué estoy estableciendo que yo tengo que crear una clase sala y no utilizo un tipo de dato string o un tipo de dato integer, ¿no? O sea, digo, es la sala número 1, número 2, número 3, número tanto. ¿Por qué? Porque como vemos también en la misma narrativa, nos está diciendo que una sala cuenta con una cierta capacidad. Entonces, nos está diciendo que la sala es un objeto complejo y que tiene ciertos atributos. O sea, una sala tiene un nombre o un identificador o un número que permite referenciarla, ¿no?
tiene también, por supuesto, una capacidad máxima, o sea, hay un límite de butacas que tiene, no hay espacio infinito, no pueden asistir todos los que quieran a esa sala. Y por supuesto, como habían comentado hace un rato, no todas las salas son aptas para reproducir formato 2D y 3D simultáneamente, por ejemplo. Disculpen, no simultáneamente, sino que sean aptas para reproducir una película de un tipo y en otra instancia, en otra sesión, de otro tipo, ¿no? Eh, hay, hay salas que solamente reproducen 2D, hay otras que convencionalmente las dejan solo para reproducir 3D, hay otras que se emplean y utilizan ambos formatos, dependiendo del día, dependiendo de todo el calendario o cómo se administre un cine, ¿no? Entonces, justamente vemos que una sala con un tipo de dato tan simple como un integer o un string, una cadena, es algo difícil de representarla. Entonces, por eso es que yo ya me adelanté un poco y dije que tengo que utilizar, voy a tener que crear una clase sala como tal, ¿no? Em, y bueno, con esto después vamos añadiendo, y bueno, como habían comentado también, eh, ¿en qué momento se emite la película? Y bueno, a la hora que se haya establecido en esa sesión, ¿no? O sea, yo tengo que tener un atributo en sesión que me diga el horario o la hora en la que comienza, ¿no? Y esto, bueno, eh, ya vimos el tipo de dato, ya vimos el tipo de dato date. Date en principio nos da una fecha en año, mes y día, pero podemos utilizar también, hay formatos específicos de date, o hay funciones específicas que también nos brindan las hora, minutos y segundos. Hay otras clases también, disculpen, que son, por ejemplo, import java.time. Java.time, por ejemplo, es una librería. El date que estoy utilizando, disculpen, así como en usuario, para marcar la fecha de nacimiento, estoy utilizando la librería java.sql.date. La vimos en su momento cuando trabajamos con base de datos, ¿no? Em, pero bueno, podemos utilizar la misma librería, podemos utilizar otra, lo que creamos conveniente en realidad. Algunas nos brindan más o menos información, por ejemplo, hay librerías que nos brindan la zona horaria, nos brindan la hora, minutos, segundos, décimas de segundo, o sea, son súper descriptivas, pero quizás es irrelevante tener tanta información, ¿no? Tampoco es que sea necesario para un cliente, o para la misma administración, saber poner un momento tan puntual, un momento tan específico para decir un horario. Por lo general, la fecha, año, mes, día y las horas y minutos son más que suficientes. Entonces, esto está bien, a mí me parece que está bien para comenzar, luego podríamos refinarlo. Em, y bueno, con esto ya tenemos más o menos una sesión como tal. Lógicamente hay que implementar antes la clase sala, ¿no? Voy a añadir los métodos getter y setters. Tenemos la clase. Lógicamente me está tirando un error porque la clase sala todavía no existe. Tengo que crearla, ¿no? Entonces, tengo la sala como tal. Y bueno, lógicamente la sala como tal es el espacio físico, ¿no? En el que se va a dar en la que se va a dar una sesión. Entonces, eh, esa sala lógicamente tiene algo que le identifica, un número podríamos decir, o podemos llamarle, no sé, pueden poner nombre a la sala si quieren, es un poco indiferente, pero bueno, puede ser, justamente puede ser quizás puede ser un alfanumérico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, sala A1, A2, A3, B1, B2. Depende, quizás el cine es grande, ¿no? O quizás el cine aprovecha el espacio utilizando pisos, ¿no? Hay varios pisos dentro, es un edificio y cada uno tiene una sala de cine. Hay lugares que hacen eso, depende de cómo lo quieran plantear, ¿no? Yo, por ejemplo, con un tipo de dato entero, creo que es suficiente. Otra vez depende cómo es que ustedes lo quieran representar. Pero bueno, adicionalmente la sala, como habíamos dicho, tiene una capacidad máxima, ¿no?
una capacidad máxima de butacas, no pueden existir más butacas de las que establece este atributo, y lógicamente no es una constante porque cada sala, ¿no? Cada una de las salas tiene una capacidad diferente. No puedo decir que todas las salas que se creen tienen la misma capacidad, porque depende del espacio que se disponga, ¿no? Hay salas más pequeñas, salas más grandes. Em, y bueno, podríamos decir también, disculpen, el formato que acepta, ¿no? Y bueno, aquí en formato podríamos decir, si recuerdan, nosotros en la clase tipo de película decíamos qué formato tiene esa película, ¿no? Ejemplo, 2D, 3D, etcétera, ¿no? Si hubiera más formatos. Entonces sabemos que no puede existir cualquier sesión, o sea, no se puede dar una sesión en cualquier sala. Esa sala tiene que coincidir en su formato con el de la película, ¿no? El que está en el tipo de película como tal. Entonces, eso es importante porque así sabemos, así no vamos a intentar reproducir una película que no tenga los recursos adecuados, ¿no? Entonces, todo eso nos lo brinda esta misma clase. Como ven, bastante descriptiva. Quizás algún otro atributo, no sé si se les ocurre a alguno de ustedes. No, mate. A veces veo que detallan por filas, o sea, en qué fila está la butaca, y hay gente que le gusta estar, podría ser la ubicación respecto a la sala, porque hay gente que le gusta estar más cerca a la pantalla, otros más lejos, otros no les gusta el borde, no sé cómo pondría ese atributo. Es muy buena la pregunta. Y eso, bueno, viene un poco a... Disculpa, vuelvo a esto, Cinemar. Verás, dentro de la problemática lo que nosotros decimos es que lo que realizamos son reservas de butacas, ¿no? Entonces, una butaca como tal tiene que existir, ¿no? O sea, tiene que ser un elemento, eso es lo que yo reservo. Entonces, hay varias formas de representar esto. Una forma que pueden hacer, una salida que tienen es, por ejemplo, utilizar una matriz, o pueden, o sea, tienen una matriz de butacas, ¿no? Es como un tablero, una tabla, ¿no? De butacas, pero hay salas que no son perfectamente cuadradas, ¿no? Entonces va a haber problemas. O sea, hay filas que tienen menos asientos que otras. Es algo que suele ocurrir. Eh, y Bueno, esas pero en la matriz lo podría condicionar como nulo eso, y tenerla, también, ¿eh? podría condicionar algunos lugares y considerarla cuadrada o rectangular. Claro, pero recordá que malgastas espacio en memoria, ¿no? Ese Ah, espacio, o sea, ya reservaste ese espacio y aunque no metas una butaca en ese hueco, ya existe como tal. bien, Otra solución, por ejemplo, que quizás es un poco mejor, que lo sí. plantearon en la clase pasada, es tener un hashmap, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo una fila, que puede ser una letra, ¿no? Por ejemplo, fila A, fila B, fila C, fila D, etcétera, o con un número, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué asocio a esto? Un número, por ejemplo. Entonces, de esta manera yo tengo todas mis butacas, ¿no? Esta es una forma de hacerlo, esta es una solución factible. Eh, entonces yo, otra vez, disculpen, voy a ponerlo con letras, creo que, o con un character quizás es mejor, ¿no? Si tengo más de Z filas, ¿no? Entonces un character no me alcanza, tengo que usar otro tipo de dato, pero bueno, se entiende. Eh, entonces, bueno, y disculpen aquí, esto no sería un integer, sería, disculpen, así sería. O sea, tendría el número de la fila y una lista de asientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo
butaca, disculpa, fila A, y después tengo asiento o butaca número 1, butaca número 2, butaca número 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? O sea, tengo un carácter que me dice qué fila es y tengo un conjunto de valores que me dicen cuántos asientos o cuántas butacas hay en esa fila en concreto, ¿no? Esa es una solución. No considero que esté mal. Yo lo implementaría de otra manera, pero bueno, es una solución factible, ¿no? En algunos casos será más útil que en otros, depende cómo lo quieran hacer. Este es algo, es una solución que es bastante buena, de hecho. Vamos a poner así como tal. Bien, entonces esto es un modelo que es funcional, nos sirve. Otra forma de hacerlo, otra forma de establecer esto, y que yo considero que es un poco más útil, sería tener una clase butaca, donde en la clase butaca voy a tener la fila y el número asociado a esa fila, ¿no? Entonces voy a poder ubicarla, voy a poder ubicar esa butaca en un espacio siempre que yo quiera. Entonces, disculpen, voy a crear aquí new class butaca. Esa butaca tiene private character fila. Otra vez puede ser un character, puede ser un entero, puede ser un string como tal, depende de lo que necesiten. Private integer número, ¿no? Entonces, de esta manera tengo también representado lo que es una butaca como tal. Y bueno, si yo utilizo esta clase, si utilizo la clase butaca, ahora tengo dos perspectivas para solucionar esto. Y para esto sí me gustaría tener un diagrama. Disculpen, voy a ir a Lucidchart, vamos a plantear ambas clases. ¿Está? Yo voy a tener mi clase butaca. Bueno, los comportamientos los vamos a dejar de momento. Sabemos que va a tener un constructor, getter, setter, más o menos un comportamiento que necesitemos, ¿no? Eso creo que ya quedó bastante claro a lo largo de las clases. Y bueno, Profe, perdón, una consulta. ¿Cómo hizo para poner ahí en Lucidchart? Para em, hacer el diagrama. aquí en figuras, o sea, mira, acá tenés tres botones, ¿no? Que te llevan a tres posibles tipos de diagramas o de elementos que Sí, puedes utilizar. Desplaza hacia abajo, tenés figuras de uso. Estas son figuras en uso, perdón, son las que aparecen aquí. Estándar, diagrama de flujo, figuras y diagrama de clases. Y el primer elemento es una clase. sí. Entonces simplemente lo arrastras y te aparece así como tal. Eso es todo. Y bueno, por estándar aparece de esta manera, ¿no? Esto es lo convencional. Ah, bien, pero no es que se pasan los datos, digamos, hay que ponerlos. Claro. Si querés que esto tenga datos, datos de algún lugar, lo que tenés que hacer y que si querés puedes practicarlo. Yo en principio no lo recomiendo porque depende, o sea, depende qué diagrama quiera hacer yo, así que no lo veo natural. Lo que puedes hacer es ir a esta tercera opción, que es vincular una base de datos, lo que lógicamente conlleva tratamiento con base de datos, ¿no? Y volcar los datos de esa base de datos, valga la redundancia, ¿no? Dentro de una tabla. Se puede hacer, yo no lo hago porque creo que es mucho más engorroso. Aparte, mi modelo va cambiando, ¿no? Yo quiero mostrar varios tipos de ejemplos y creo que sea más dinámico. Bien, bien. Pero bueno. Em, entonces, disculpen, esto era un character, no un string. Ahí está, tengo mi fila. Disculpen, tengo el número de la butaca, esto es un entero. Y tengo mi clase sala. Disculpen, había utilizado un entero, ¿no? Para sala. Sí.
número, capacidad, formato. Y bueno, entonces esta es la parte que quiero discutir. Entonces, esta solución lógicamente es sin implementar la clase butaca, ¿no? Es una salida, es una solución. El diagrama es más sencillo, ¿no? Esta clase no existe como tal, pero bueno, em, yo lo considero factible quizás al momento de decir, hay algo que no nos va a permitir este atributo y es, por ejemplo, saber cuándo una butaca está reservada o no. ¿Cómo sé yo que esa butaca que voy a comprar no la tengo que vender a otro usuario? Entonces, utilizando solo esta estructura es un poco difícil de... Pero no la podría remover de ese hash map a medida que la va comprando. ¿Y cómo guardas el registro de que se compró esa butaca? No, Por eso yo pregunto si no se podría remover, o sea, si está removida se sabe que se compró. claro, pero entonces lo que vos necesitas son dos hash maps. Ok. Uno para hacer la comparación, ¿no? O sea, cuáles están vendidas y cuáles no. Es una Podría solución, ser. ¿no? O sea, Bien, está bien lo que decís, pero lo que digo es que conlleva más trabajo. bien. Tiene su solución, es algo que se puede implementar, pero eh, es de una manera específica, ¿no? Yo lo que les propongo es realizarlo en otro sentido. Eh, para controlar si una butaca está comprada o no, o ya está reservada, algo que se puede hacer, que es, yo lo considero sencillo también, es tener la fila, el número, o por ejemplo, y un estado. Entonces, este dato booleano, si es verdadero, está reservada, o sea, alguien ya la compró. Si es falso, no está comprada. O sea, alguien puede seleccionarla como tal, ¿no? Podrían existir más de dos estados, o sea, podría estar reservada y libre y además de eso que esté en otro estado intermedio. Sí, por ejemplo, que eh, dos personas quieran comprar la misma butaca al mismo tiempo, ¿no? O sea, los dos entren en el mismo instante a nuestra plataforma y quieran justamente el mismo lugar. Entonces, ¿qué podría pasar? Lo que podríamos hacer es tener un estado un poco más complejo, ¿no? Podemos utilizar un string, podemos utilizar otro tipo de dato, un enumerable, por ejemplo, disculpen, podemos utilizar un enumerable, también se puede hacer, como hicimos, por ejemplo, en su momento en base de datos, si recuerdan, había un tipo de dato enumerable que permitía poner un conjunto, un dominio asociado a una variable, ¿no? Em, lo mismo se puede hacer acá. Pero bueno, la idea es que dependiendo del tipo que le pongan a este atributo reservado, ¿no? O estado, si quieren, si es más complejo, ¿no? Si tiene más de dos posibles estados, podemos decir que está reservada la butaca, está, disculpen, está libre, y podríamos decir que está eh, en proceso de compra, ¿no? O sea que alguien la seleccionó en la plataforma, está por comprarla, o sea, se está decidiendo, está eligiendo la butaca, y así otra persona no te la puede quitar, porque quizás, no sé, el proceso le demora unos minutos, ¿no? Y algo que puede ser engorroso, no sé si les pasó alguna vez, que uno quiere comprar un producto o está reservando un lugar, eh, pero alguien lo compró en ese momento y lo que pasa es que perdés el lugar y tenés que ir a buscar otro y tenés que volver a pasar ese proceso. Em, a mí, por ejemplo, me pasó una vez, no lo implementaban de esta manera y bueno, pero bueno, si quieren emplear la manera más sencilla, solo dos estados, es más fácil de implementar, menos controles, pero también funciona, ¿no? Como prefieran, en realidad depende qué tanta concurrencia tenga una película, ¿no? O sea, qué tantas personas quieran ir a verla, ¿no? Su popularidad dentro de todo. Y el horario el que se realiza la reserva también. Eso son cosas que condicionan mucho. Pero bueno, todo esto lo podemos ver aquí. Entonces, de esta manera, dentro de mi diagrama,
disculpen, voy a utilizar un boolean con un wrapper. Ahí está. Ah, bien, la asistencia, disculpen. Termino este tema y les paso la asistencia. Pero bueno, entonces, la idea es esta. ¿Cómo establezco la relación entre sala y butaca? Originalmente lo que teníamos, si recuerdan en sala, era este hashmap, pero yo estoy diciendo lo quiero cambiar, ¿no? Yo quiero manejar una colección de butacas, por ejemplo. Entonces, podría tener un hashmap o un array list o lo que yo necesite, ¿no? Una colección de algún tipo. Yo siempre suelo poner array list porque es la colección más típica, ¿no? Es una de las más implementadas, pero lógicamente puede ser una colección más o menos compleja, depende de lo que ustedes necesiten, se adecuen al problema lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, la idea es que nosotros tenemos una colección de butacas en una sala. Esa colección no puede exceder la capacidad máxima. Entonces sabemos que si el tamaño, en este caso de este array list, es igual a esa capacidad, yo no puedo insertar una nueva butaca ahí, ¿no? O sea, al momento de crear la sala, de registrarla, no O pueden sea, existir más. el len de ese array va a ser la capacidad. Exacto. Entonces, Sí. en este caso, disculpen, el atributo capacidad como tal está bien, ¿no? No tiene que ser, no lo podemos obviar, no lo podemos quitar, porque yo no puedo comparar el tamaño de esto contra nada, ¿no? O sea, no tengo una referencia para decir hay un máximo, me pasé de ese máximo, estoy en el límite, todo eso lo establezco así, ¿no? Eh, entonces, ese sí es un atributo que es fundamental. Pero bueno, esta es una solución, esta es una solución posible. Disculpen, es butacas. Esta es una forma de escribir esta es una forma de escribir una array list como atributo dentro de, disculpen, dentro de un diagrama. Esto no lo había mencionado antes, pero bueno, hoy a la mañana surgió la duda. Hay otra forma de poner un array list en un diagrama de clases, sí. La otra forma, esta es la convencional, esta es la de los puristas en objetos. Yo no me considero un purista en objetos, la verdad, me gusta el paradigma, pero hay cosas que me gustan mucho más de otros paradigmas, el paradigma funcional, por ejemplo. Ellos lo suelen implementar de esta manera. O sea, dicen disculpen, nos dicen el tipo de objetos que se almacenan y luego nos dicen a través de qué colección han implementado eso. Nosotros convencionalmente lo hacemos al revés, ¿no? Primero ponemos la estructura de datos que realiza la colección y luego decimos cuáles son el tipo de objetos que almacenamos. En realidad, para mí es indiferente. Si ustedes quieren ponerlo de esta manera o de la otra, yo lo voy a entender. Sé que es una array, sé que es una colección de butacas. Eso es lo relevante. Pero bueno, como les digo, esta es una de las posibles soluciones y nos permite ver que hay una relación entre. Luego definimos si tiene que ser composición o agregación, ¿no? Pero sabemos que tenemos una clase que tiene más peso y una de menos peso, ¿no? O sea, podemos ver cuál es más importante. Y aquí es donde viene uno de los primeros dos problemas que tenemos que afrontar. ¿Qué es más importante? ¿La butaca o la sala? ¿Qué es lo que tiene más peso en realidad? Dependiendo de cómo planteen esa pregunta, uno podría decir la sala es más relevante. Claro, va a depender de dónde se pare. Exacto. Sí. Entonces, una solución es implementar de esta manera, ¿no? Una sala tiene una colección de butacas. Claro. La otra salida, la solución que implementé con las otras comisiones, también les presenté este caso, ¿no? Les dije que implementen la que les guste más. Es verlo de manera inversa. Si lo hacemos de manera inversa, o sea, si decimos, la clase que tiene más peso es butaca, porque yo Claro, sí, lo que reservo es la sin butaca, ¿no? butaca no hay cliente, claro. Exacto. Si yo lo veo en este sentido, entonces
tener un array de butacas en sala no tiene mucho sentido, porque esta es la clase de menos peso, esta es la clase parte ahora. Entonces vamos a ver que para que esta relación se siga manteniendo entre butaca y sala, solamente que ahora es de sentido inverso, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es esto. Decir que una butaca corresponde a una sala, ¿no? Y aquí vemos que la relación, esto también lo que permite es que sea un poco más flexible, ¿no? No necesito administrar cada butaca dentro de la sala, sé que en algún punto yo instanciaré tantas butacas como sean necesarias. Este es Y también así parece más lógico también, profe, obvio. exacto. Pero bueno, como les dije, se puede solucionar de varias maneras. Algunas conllevan más trabajo después, uno cuando va a implementarlo. El modelo, en realidad lo que se suele hacer es, primero se plantea el modelo completo. Un analista, alguien que ya tiene experiencia, suele plantear el modelo completo y se lo destina, bueno, al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo se pone a codificar. Eso es lo que suele pasar en la mayoría de casos. Entonces, nosotros estamos haciendo, yo les estoy mostrando lado a lado el proceso, ¿no? Yo no hice el diagrama, yo tengo el diagrama completo desde antes, ¿no? Pero yo les estoy mostrando cómo es que se debe analizar para generar ese diagrama de clase, ¿no? O sea, cómo sería el sistema completo. Se darán cuenta que si lo implementan en el sentido inverso, ¿no? Como vimos hace un rato, si lo ven de esta manera, al momento de realizar las operaciones, al momento de llevar los controles y demás, esto es más complejo. O sea, lleva más trabajo codificar. Si implementan en este sentido, van a ver que es un poquito más sencillo. Menos tiempo quizás, no hay que romperse mucho la cabeza en algunos conceptos. Y es más natural justamente. Entonces, eso es lo que vamos a representar. Otra vez, tienen ambas soluciones, implementen las que les parezca más cómoda. Entonces, como tal, como dije, no quiero esta relación, yo quiero que sea la relación inversa. Esta va a ser mi clase parte. Y esta va a ser mi clase todo, que es lo importante, ¿no? Entonces, ya no necesito tener este hash map tampoco. Es irrelevante. Y lógicamente puedo saber, yo cuando asocie una sala a mi butaca, tengo que asegurarme, ¿esa sala ya excedió su capacidad máxima? ¿Sí o no? Si le excedió, entonces no puedo asignar no puedo decir que esta butaca va a ir en esa sala. Eso no lo puedo hacer. Entonces sigo manteniendo ese registro, ¿no? Sigo manteniendo esa restricción de la capacidad. Como ven, podemos resolverlo desde ambos puntos de vista. Entonces, Profe, una consulta. En este ejemplo, todas las salas son de la misma capacidad. no, esto es dinámico, recordad. Yo al momento disculpa, te muestro un ejemplo. Voy a crear algo así. Está. Recordad que va a haber un momento en nuestro código, va a haber un método principal. De hecho, lo voy a crear. Mostrarte. Disculpen, no era lo que quería crear. Ahora sí. Tildar esto. Cuando yo quiera crear mi sala. Ahí va a instanciar salas, claro. Sí, voy a crear una sala. Entonces, yo diré new sala. Lógicamente, mi sala, ¿qué tiene? El número, ¿no? Esto es lo que le identifica. Por ejemplo, sala 1. Hemos dicho, ¿no? Que tiene una capacidad 20 butacas en una sala súper pequeña. Y bueno, 200. Y el formato, ¿no? Por ejemplo, esta sala admite 2D solamente. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo una segunda sala, un segundo objeto, puedo decir sala 2, puedo decir que ahora tenga menos capacidad. Es variable, no es estático, ¿no? O sea, no es que todas las salas tienen el mismo tamaño. ¿Cómo sería estático eso? O sea, ¿cómo diría todas las salas tienen la misma capacidad? Voy a acotar ahí, claro. Static final integer capacidad, y aquí tengo que decir, por ejemplo, 200.
todas las salas tienen espacio para 200 butacas. Ninguna es diferente, ninguna butaca aquí, disculpen, ninguna sala es especial, todas tienen la misma capacidad. Eso sería algo estático, ¿no? Eso sería constante, esto es variable. Cada sala puede tener el tamaño que sea. Como ven, yo en algún momento llegaré a hacer esto cuando tenga que implementar la funcionalidad, ¿no? Cuando tenga que ejecutar nuestro software como tal, en algún punto se instanciarán salas y así yo voy a poder trabajar como tal. ¿Se entiende, no? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, lo entendí, gracias. Perfecto. Denme un segundo, voy a compartir la asistencia antes de que se me olvide y les explico una última parte del ejercicio. Bien. Esa es la asistencia. Perfecto. Entonces, ya tenemos, disculpen, ya tenemos las salas y las butacas, ¿no? Si voy a cine, puedo volcar sala, puedo volcar butaca, aquí está. Si voy al diagrama, ¿no? Digamos que justamente como dijimos, lo que tiene más peso en esta relación es la butaca, es lo que en verdad necesitamos, es lo que en verdad se va a reservar como tal, ¿no? Y tenemos una sala. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo siguiente que hay que debatir? ¿Qué película, sobre qué película se va a ver, qué película se va a reservar? Y aquí o también yo les puedo presentar dos alternativas. Hay más formas de resolverlo, pero yo les presento dos posibilidades. Una de las dos es la siguiente. eh, lo que hace básicamente es cumplir esta restricción al pie de la letra. El modelo es más sencillo, pero justamente restringe a la administración, ¿no? O sea, le quita potencialidad a lo que es Cinemark como tal. Entonces, es lo que les había presentado inicialmente. Si recuerdan, yo les había dicho, yo tengo mi película. Me disculparán, acá voy a decir, tiene sus atributos, ¿no? Ya los nombramos hace un momento, son muchos, no quiero perder tiempo en eso. Todos sus getters, setters, constructores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Yo lo que podría hacer, y esta es una de las soluciones, yo puedo decir, disculpen, ahí está, vuelta. Ahí. De hecho, pues, sería más bien composición, pero bueno, no importa, después vemos esto de aquí. La idea es la siguiente. Yo en una sala reproduzco una película. Entonces sabemos, disculpen, lo escribí al revés, película. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Este es el diagrama más sencillo y cumplimos la restricción que nos dice. Como yo les había dicho, las películas no se vencerán las películas, sino que será por la creación de la sala. Básicamente ese modelo lo que nos dice, la solución más sencilla de esa restricción es la siguiente. Yo tengo una película y esa película está asociada a una sala. Y solo se reproduce en esa sala y se hace a diario, ¿no? Todo el día la misma película. Si yo quiero que se reproduzca otra, va a tener que venir un administrador y cambiar el atributo asociado al nombre, por ejemplo. Le va a tener que cambiar el género, la película, la duración y todos los atributos que conlleva eso. Eso es algo, va a tener que crear básicamente una nueva película y asignar esa instancia nueva aquí. Como ven, es algo que le da más trabajo a la administración, que se podría solucionar de una mejor manera. Tendría que haber menos controles, quizás una vez al mes o 2 veces al mes directamente, en vez de hacerlo a diario. En vez de querer reproducir, por ejemplo, 4 películas en un día, 4 películas distintas y tener que hacer 4 cambios ese mismo día. Como ven, es algo engorroso y llevar un registro también de eso es difícil de hacer. El diagrama es más simple, pero la implementación después se vuelve más compleja. Entonces, como ven,
aunque esto parece bastante sencillo, nos va a conllevar más trabajo después. Es una solución factible otra vez, si lo quieren realizar, implementar así, adelante. Sepan que después puede que tengan más trabajo por delante, ¿no? La otra salida, que bueno, ya lo plantearon ustedes en realidad, tener sesiones de películas. Entonces, yo sé que cada sesión, disculpen, esto se iría, ¿no? Entonces rompimos esa relación. Entonces tenemos, Cada sesión tiene una sala, una película, claro. exacto, Claro. Profe, una consulta, ¿cómo se establecerían los descuentos que indica ahí en el ejercicio? ahora lo hablamos, disculpa, esa es la última clase que voy a establecer y vemos algunos criterios. Con eso ya unimos todo el diagrama, por eso lo quería dejar para el final. Pero bueno, como ven, ahora sí tengo una sesión, ¿no? Entonces, en cada sesión, que la sesión será en un momento específico del tiempo también, ¿no? Así que ahí podemos determinar el horario en que se emite, ¿no? Que es lo que habíamos dicho antes. Perdón, este es horario que habíamos dicho que era date. Entonces ya ustedes lo pensaron, así que perfecto, no hay que razonarlo mucho. Lógicamente, una sesión tiene una película asociada, o sea, una sesión es sobre una película en concreto, es lo que se va a reproducir, y por supuesto, eh, una sesión se da en una sala, entonces la clase de más peso otra vez es sesión. Al poner esta clase intermedia, rompemos esa relación tan restrictiva y lo que va a ocurrir es que una sala no tiene por qué tener ligada una película específica, o sea, no tiene por qué reproducir siempre lo mismo. Lo que va a ocurrir en realidad es que van a crear tantas sesiones como sean necesarias. Por ejemplo, lo que yo puedo decir es em, crear 4 sesiones para un día en concreto. Por ejemplo, digo, los lunes a las 8 de la mañana, para poner, digamos, algo más realista, a las 10 de la mañana, eh, el cine abre y en la sala 1 se reproduce Jurassic World. A las 12 del mediodía comienza otra sesión, se reproduce Doctor Strange, por ejemplo. La Doctor Strange creo que es Multiverso Locura, no me acuerdo bien el nombre. Em, a las 4 de la tarde hay otra sesión de otra película diferente sobre la misma sala. Y así continuamente yo puedo crear, yo lo que puedo hacer es crear todas las sesiones que voy a necesitar hasta el final del mes. Y entonces no me tengo que poner a modificar la sala, no me tengo que poner a modificar la película, no tengo que cambiar nada de eso. Yo lo único que voy a tener que tomar en cuenta es esa película. ¿Es de formato 2D? ¿Es 3D? ¿Cómo es? ¿Por qué necesito saber eso? Para asociar la sesión, para que la sesión, Para disculpen, no errar a la sala. exacto, para que sala y película coincidan Claro. en un espacio que sea lógico, ¿no? Que sea coherente, si no, no voy a poder reproducir la película como tal. Si yo cumplo esa regla, esto me permite tener un panorama más dinámico, ¿no? Puedo crear todas las sesiones que quiere, reproducir varias películas diferentes en la misma sala. Entonces, esto refleja más la realidad, ¿no? Esto es más natural. Entonces, esta es la solución que yo les propongo. Otra vez, si quieren quitar esto, si quieren dejar solamente la relación de esta manera, ¿no? Y eliminar la sesión como tal, como parte de su diagrama, también es factible. Sepan que después implementar, codificar puede ser más complejo, puede llevar un poco más de trabajo, ¿no? Como prefieran. Hay muchas formas de resolver un problema. Y bueno, no sé si hay preguntas antes de que responda lo que me consultaron hace un rato de los descuentos. Voy a hacer un control menos aquí. Bueno, si no hay nada, entonces tengo mis sesiones, ¿no? Que habíamos hablado. Como ven, bueno, se los nombro, créanme, porque estoy seguro que no pueden leer las letras en ese tamaño. A mí me cuesta un poco. Así que esta es mi película, ¿no? Esto de aquí. Esta es mi clase película. Esta es mi sala.
esta es mi sesión, ¿no? Entonces, una sesión tiene una película asociada, en una sala específica se va a reproducir, y esa sala cuenta con un grupo de butacas. Entonces, ¿qué es lo único que me queda por referenciar y lo que nos va a traer ahora una nueva clase? ¿Cómo hago para que mi usuario vea una película? Ahora, ¿cómo serían las relaciones que tengo que establecer? Y bueno, en principio, un usuario va a hacer una reserva sobre una sesión para una butaca en concreto. Y sabemos que esa butaca y esa sesión van a tener que coincidir con que sean sobre la misma sala, ¿no? Porque es la clase, es el espacio físico que tienen en común. Entonces, lo que nos dice esto es lo siguiente. Disculpen, voy a traer esto aquí abajo. Voy a mostrar de esta manera. Lo que nos dice este diagrama está básicamente lo siguiente. Yo voy a tener, recuerden, yo necesito guardar un registro de todas las compras que realice un usuario, y para eso, lógicamente, más o menos como hicimos con supermercado, ¿no? Para registrar cada venta de un producto o de un conjunto de productos, ¿no? Yo tenía que utilizar una clase comprobante, ¿no? Podía ser una factura, un remito, un recibo, un orden de compra, etcétera. Aquí, o una clase venta, por ejemplo. Aquí puedo hacer lo mismo, puedo tener una clase venta, algún tipo de comprobante, o puedo tener, si quieren, creo que lo que referencia mejor esto, una clase de reserva. ¿Qué va a haber en la reserva? La sesión que yo voy a ir a ver, ¿no? O sea, el evento específico, ¿no? La reproducción de esa película en un momento en el tiempo, en una sala específica. Lógicamente, voy a tener, esa reserva se hace sobre una butaca y va a tener que coincidir, disculpen, va a tener que coincidir la sala de esa sesión con la sala que tiene asociada esa butaca, para que tenga lógica, ¿no? Si no estoy reservando una butaca de otra película. Pero bueno, eso es parte del mismo problema como tal. Pero la idea es que en reserva puedo capturar eso. ¿Y qué más me falta poner aquí para terminar esto? El usuario o el cliente el cual realiza esa reserva. Entonces, ahora en mi diagrama, disculpen, se fueron a volar todas las clases. Yo voy a tener, disculpen, vamos por partes. Bueno, usuario. Mi usuario va a ser una reserva. Como ven, están asociadas las clases. Voy a hacer esa reserva sobre una sesión que tiene una película correspondiente, ¿no? Que se da en una sala. Y esa reserva, por supuesto, tiene una butaca. Entonces vemos que esta reserva es lo que permite relacionar todas estas clases, ¿no? Sesión, butaca y usuario. Entonces, en reserva, cada instancia de esta clase me va a permitir a mí saber en qué momento compró, disculpen, qué entrada compró en concreto un usuario. ¿Y cómo sé cuándo compró esa entrada? Bueno, private. ¿No? Fecha de compra. Obviamente, disculpen, aclaro esto por si acaso, la fecha de compra de la reserva es diferente a la fecha de la sesión, ¿no? O sea, una fecha es del momento en el que se emite la película, la otra fecha es del momento en el que yo abono para reservar una butaca de esa película, ¿no? Solamente por si acaso, lo aclaro. Pero bueno, entonces, lógicamente, implemento getters y setters, su constructor, y con esto yo ya tengo bastante información de lo que ocurre. ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es la tarea que a ustedes les queda pendiente? Disculpen, yo ya tengo el diagrama completo, se los voy a mostrar directamente para no perder mucho tiempo. De hecho, se los voy a mostrar en una pantalla un poco más grande. Como ven, tengo butaca, sesión, sala, reserva. Tengo usuario,
tengo película, tengo la clasificación de la película y el tipo, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que tengo que añadir? Y esta es al igual que con Supermark, ¿no? Yo no les di el diagrama completo y algo que tienen que implementar. Esa reserva, si recuerdan, para Supermark lo que teníamos que decir era bajo qué medio de pago se realiza la compra de un producto, ¿no? O sea, qué es lo que figura en el comprobante o al momento de la compra, ¿no? Con qué pagaron. Entonces, esa es una relación. Disculpen, puede ser agregación, puede ser composición, ya veremos qué es. Se va a relacionar, ¿no? Con yo lo voy a llamar pago directamente, porque para no ocupar mucho espacio. Entonces yo voy a tener una clase que va a ser el medio de pago sobre esa reserva, ¿no? ¿Dónde voy a aplicar el descuento? ¿Y cómo sé cuáles son las tasas de descuento que yo tengo? Bueno, algo que también es útil sería tener una tabla, disculpen, no una tabla, una clase de descuentos, ¿no? Entonces puedo tener varias instancias de descuento. Por ejemplo, tengo un objeto de descuento, me dice qué día se hace ese descuento y por qué porcentaje, ¿no? O sea, voy a tener un atributo día, que será de algún tipo en particular, y voy a tener un atributo tasa o porcentaje, ¿no? O sea, cuánto es el descuento que se aplica. Y vamos a ver que el pago, la reserva, o disculpen, el medio de pago, sea cual sea el que ustedes implementen. Si quieren, pueden implementar una herencia con varios tipos de pago, como quieran. La reserva y el descuento, estas tres, están relacionadas. Lo pueden hacer con dos relaciones simplemente también, eso es un tip que les doy, se puede hacer de dos maneras. No les estoy diciendo que es específicamente esto, puede ser en sentido inverso. La idea es que ustedes tienen que presentar eso justamente, esa es la parte del diagrama que les queda por terminar. Un descuento en principio lo podemos gestionar a través de una clase y así tener varios objetos de descuento, ¿no? Que nos digan qué día es el descuento y por cuánto porcentaje se aplica ese descuento. Y luego asociar eso a una reserva con algún medio de pago en concreto. ¿Se entiende esta última parte? Sí, profe, el tema de cada uno de los elementos del programa que se va generando, después hay que juntarlos todos para que funcione. Em, disculpa, todas estas clases como tal, luego va a haber un método principal. En realidad nosotros lo que vamos a hacer es crear servicios y cuando queramos realizar cierto servicio, ¿no? Por ejemplo, registrarse, vamos a llamar a las clases que intervienen en esa tarea, ¿no? Para registrarme, en principio lo único que necesito es al usuario, ¿no? No necesito a reserva, ni a butaca, ni a sala, ni a lo demás. Lo único que necesito es esta clase. Pero, por ejemplo, al momento de ver el histórico de entradas, o por ejemplo, al crear una reserva, yo voy a necesitar que participen varias clases, ¿no? Necesito una película, necesito una sesión, necesito una sala, una butaca, y lógicamente, cuando termine de hacerse la operación, va a nacer un objeto reserva, ¿no? Voy a tener un registro de esa compra como tal, ¿no? De ese pago anticipado para ver una película. Entonces, sí, va a haber un punto en el que interactúen todos. Va a haber un método, va a haber un comportamiento en el que tengas que instanciar un objeto o varios objetos de todas estas clases y así interactúan. Eso igual lo vamos a ver si no es el último día de la semana que viene, lo veremos la tercera semana de esta unidad. Eso ya va a ser la implementación del servicio, con eso ya iríamos cerrando más o menos el proyecto. Y bueno, les va a quedar una semana para hacer consultas y demás, para ir terminando todo lo que queda. Entonces, yo aquí lo dejo, disculpen. Les voy a subir el diagrama que hicimos hoy, lo que vimos, todo lo que hemos desarrollado, lo voy a subir a un repositorio, si recuerdan, Cinemar, así como con Supermark, ¿no? Mi GitHub, en Supermark, y lógicamente separan en la rama que ustedes quieren traer, que en su caso será CT4, ¿no? Que fue lo que hicimos en la clase anterior.
Lo mismo los que trabajen con Cinemar, simplemente copian el enlace y bueno, y buscan la rama correspondiente, ¿no? Todavía no la he subido, lo voy a subir en un momento. En cuanto terminemos la clase, subo el cambio de lo que hicimos hoy. Muchas gracias y bueno, los espero para las consultas en un momento.